El siguiente tema que vamos a ver es la teoría, configuración, verificación y troubleshooting de ruteo inter-VLAN, y también vamos a ver lo que es IPsec. Si vemos el blueprint, la parte que vamos a ver es la de Implement Inter-VLAN Routing, es esta parte de aquí, y dentro de esto lo que aparece en el examen es explicar y configurar lo que es el Inter-VLAN Routing, por ejemplo SBI y puertos ruteables, explicar y habilitar la operación de Ceph, y por último verificar y hacer troubleshooting de las configuraciones que vamos a hacer de inter-VLAN. Algo que nos debe de quedar muy claro es cuáles son las diferencias entre un diagrama físico y un diagrama lógico. En un diagrama físico tenemos cómo está conectado físicamente la red. Es decir, vamos a ver en un diagrama físico todos los elementos de red tengan dirección IP o no. En un diagrama lógico solamente vamos a tener aquellos elementos que tengan dirección IP, porque si recordamos, la dirección IP es la dirección lógica y la dirección física son las MAC-adres. En los viejos días, como dice aquí, lo que teníamos era un switch de capa 2 y teníamos varias computadoras o varias hosts conectados en el mismo segmento. En este caso tenemos la VLAN 2. Este sería el diagrama físico, todas conectadas a un switch. El diagrama lógico sería el ver como un bus y que todas están conectadas en el mismo segmento. Ese sería el diagrama lógico. En este otro diagrama tenemos igualmente un switch de capa 2 y tenemos tres PCs. Dos de ellas están en la VLAN 2 y una de ellas está en la VLAN 3. Físicamente el diagrama quedaría de esta manera, con el switch conectado a cada PC, y aquí faltaría nada más el número de puerto del switch en el que está conectado. Eso sería físicamente, pero lógicamente lo que tenemos son dos segmentos totalmente diferentes, el segmento de la VLAN 2 y el segmento de la VLAN 3. En el segmento de la VLAN 2 tenemos estas dos PCs que sí se pueden comunicar entre ellas, pero ninguna de ellas dos puede llegar a la VLAN 3 porque lógicamente están separadas. No hay una manera en la que pueda haber comunicación aunque están conectados en el mismo equipo, en este caso este switch de capa 2. No hay manera en que una PC de la VLAN 2 llegue a una PC de la VLAN 3, o si fuera una impresora o si fuera un servidor o lo que fuera. No va a poder haber comunicación porque necesitamos un elemento de capa 3 que rutee entre las dos VLANs. De la primera manera en la que se logró hacer que se rutearan entre diferentes VLANs fue por medio de un router, porque finalmente un router de capa 3 es el que nos va a ayudar a poder rutear paquetes entre diferentes segmentos, como lo recordamos en el CCNA. Entonces lo que tenemos aquí es un router con dos interfaces Fast Ethernet. Tenemos la interfase Fast Ethernet 01 y lo único que tiene configurado en su interfase es la IP, que es la 192.168.1.1 con máscara de 24 bits, y tenemos la interfase Fast Ethernet 02 que tiene también una IP, en este caso la 192.168.2.1 con máscara de 24 bits. ¿Cómo van conectados? La Fast Ethernet 01 va conectado al switch y la Fast Ethernet 02 va conectada al switch. La interfase Fast Ethernet 01 que va del router va a la interfase Fast Ethernet 01 del switch, y lo que vamos a tener configurado en el switch es de que ese puerto está en modo de acceso y pertenece a la VLAN 2. Como podemos ver, está en modo access. Y la interfase Fast Ethernet 02 del router va también conectado al Fast Ethernet 02 del switch, y en el switch lo que tiene configurado es también en modo de acceso la VLAN 3. Obviamente estas dos PCs que están en la VLAN 2 van a tener una configuración similar a esta, Switch Port Mode Access y Switch Port Access VLAN 2, y el que está en la VLAN 3 va a tener Switch Port Mode Access y Switch Port Access VLAN 3. Si lo vemos lógicamente, esto es lo que veríamos. Veríamos al router que tiene dos interfaces, la Fast Ethernet 01 y la Fast Ethernet 02. Y en el segmento de la Fast Ethernet 01 tenemos a todos los que estén configurados en el switch como Switch Port Access VLAN 2. Y en la interfase Fast Ethernet 02, que es la VLAN 3, tendremos a todos los hosts que tienen configurado en el switch el puerto como acceso en la VLAN 3. Como se podrán imaginar, si nada más tenemos dos VLANs,
es muy sencillo que un router haga esa tarea. Pero imagínense si tenemos, por ejemplo, 100 VLANs, es muy difícil escalarlo porque necesitaríamos de un router que tuviera 100 interfaces fase Ethernet. Y eso en la práctica no es muy común que digamos, el tener tantas interfaces fase Ethernet en un solo router. Entonces esta es la gran desventaja de usar un esquema de este tipo. El esquema en el que por cada interfase fase Ethernet de un router es una sola VLAN. Esto no nos va a servir en la vida real a menos de que tengamos una o dos VLANs. Si tenemos más, no nos va a servir de mucho este tipo de configuraciones. Algo que también vimos en el CCNA es lo que se le llamaba la configuración de router on a stick, y era aquella configuración en la que nos ayudaba de que también el router pudiera rutear entre VLANs, pero usando solamente una interfase en lugar de usar varias como en el ejemplo anterior. Para usar router on a stick lo que se hace es de que se crea un trunk entre el router y el switch, y lo que se van a usar son subinterfaces de esa fase Ethernet hacia lo que viene siendo el trunk hacia el switch. La configuración del router quedaría de esta manera, donde lo importante es ver que se crean subinterfaces, en este caso la fase Ethernet 01.2. Dentro de ella le decimos que tiene una encapsulación de .1Q y después le ponemos el número de la VLAN y después le vamos a poner la IP. La IP se le pone a la subinterfase, no se le pone a la interfase. En el caso de la subinterfase fase Ethernet 0 diagonal 1.3, la encapsulación también es .1Q y le ponemos que esa va a ser la VLAN 3 y la IP va a ser la que está aquí. Este punto 3 no tiene que ser el número de la VLAN necesariamente, pero es recomendable para que sea más leíble la configuración. Del lado del switch lo que tenemos de configuración es la interfase fase Ethernet 01 que va al router. Debe estar en modo trunk y encapsulación .1Q, y de ahí en adelante vamos a poner los hosts en la VLAN que sea la correcta. Como les digo, una gran ventaja con esta configuración es de que no necesitamos de una interfaz en el router por cada VLAN, ya que como estamos haciendo trunk pasamos todas las VLANs que tengamos. ¿Cómo quedaría el diagrama lógico? Ese es el diagrama físico. ¿Cómo quedaría el diagrama lógico? El diagrama lógico quedaría de la siguiente manera. Tenemos al router y en el diagrama lógico tenemos las interfaces que tienen IP, es decir, las subinterfaces. Tenemos la subinterfase fase Ethernet 0 diagonal 1.2 que está del lado de la VLAN 2 y tenemos la subinterfase 0 diagonal 1.3 que está en la VLAN 3. En este caso, cuando algún host de la VLAN 2 quiera llegar a la VLAN 3, va a subir al router y después va a llegar a la VLAN 3. Este enlace, que es lógico, físicamente es el mismo, como lo vimos en el slide anterior. ¿Cuáles son los problemas que se pueden imaginar que tengamos con este tipo de configuración? Pues para empezar, el ruteador es el punto de falla, porque si no tenemos ruteador no vamos a tener ruteo entre las VLANs. Ese es uno. La otra, muy importante, es el ancho de banda, ya que por cada paquete que se vaya a rutear tiene que pasar necesariamente por el ruteador y regresar. Es decir, el mismo enlace lo vamos a usar dos veces. La misma interfase va a subir el paquete hasta el router lo va a rutear por la otra subinterfase y lo va a enviar. Si va un paquete de la VLAN 2 a la VLAN 3, sube por la interfase fase Ethernet 01.2, que físicamente es la 01, y va a regresar por la 01.3, que físicamente es la misma 01. Entonces, como se pueden dar cuenta, el ancho de banda que vamos a estar usando en esa interfase va a ser muy alto porque va a ser doble el tráfico. Además, por cada paquete que queramos rutear va a tener que subir hasta el router y bajar por ahí mismo. Entonces el ancho de banda que estamos usando lo estamos mal usando, por decirlo de alguna manera. Además, como se imaginarán, el overhead del router va a subir bastante porque va a tener que estar ruteando entre todas las VLANs. Obviamente este tipo de configuraciones, si tienes nada más dos VLANs y tienes dos fast Ethernet libres, es mejor usarlo como lo habíamos visto anteriormente. Pero el problema no es cuando tengamos dos, sino cuando tengamos 4, 5, 6 y no tengamos un switch de capa 3, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces
tenemos que usar el router on a stick y es donde le vamos a pegar bastante al ruteador. Es una configuración que no se recomienda, pero es la única que nos queda cuando queremos tener varias VLANs y no tenemos un switch de capa 3 y tenemos que usar un ruteador. Todo lo que hemos visto hasta este momento ya lo deberíamos de saber del CCNA, y si no, este fue un repaso de 10 minutos rápidamente, el saber cómo se rutea entre VLANs y que nos quede claro que necesitamos un elemento de capa 3 para poder rutear entre ellas, no importa que estén conectados varios hosts en el mismo switch. Si están en diferentes VLANs no se va a poder ver a menos de que tengamos a un elemento de capa 3, que en este caso lo que vimos fue un ruteador. Lo que vamos a ver de aquí en adelante es lo nuevo, es lo que se le llama multilayer switching o un switch de capa 3. Un switch de capa 3, o como también se le conoce un multilayer switch, podemos lograr el tener ruteo en este tipo de switches de dos maneras. La primera manera que vamos a ver es por medio de una interfase virtual switchada que se llama SVI, que significa Switched Virtual Interface. Con una Switched Virtual Interface lo que vamos a hacer es crear interfaces virtuales, que en este caso se van a llamar interfase VLAN 2, interfase VLAN 3, y todas las interfaces que son SVIs son de ese tipo, es interfase espacio VLAN y el número de la VLAN. Dentro de esta interfase lo que vamos a poner es la IP. De hecho, dentro de esta interfase podemos poner cualquier cosa que le podemos poner a un ruteador en cualquier interfase que tenga una IP. De esta manera lo que vamos a tener en este ejemplo son dos interfaces VLANs o dos interfaces SVI, la interfase VLAN 2 y la interfase VLAN 3. Del lado de los hosts lo que vamos a tener es lo mismo. Vamos a tener en las interfaces el switch por access VLAN y la VLAN en la que queremos que esté ese host y el switch por mode access. Como se podrán imaginar, lo que vamos a tener configurado por ejemplo en algún host de la VLAN 2 es una IP del segmento de la VLAN 2 y su default gateway o su puerta de enlace predeterminada va a ser la IP que tenga la interfase VLAN, en este caso la 192.168.1.1. El diagrama lógico que vamos a tener va a ser el siguiente, en donde tenemos el switch de capa 3, que ahora sí aparece en el diagrama porque ahora tiene interfaces que tienen IP, en este caso las interfaces que tienen IP son las interfaces VLAN 2 y la interfase VLAN 3, y así es como queda. Entonces es una manera más no es como un ruteador que teníamos en el router on stick. En esta manera vamos a tener un mayor alto rendimiento porque un switch es mucho más rápido que un router. Entonces este es el diagrama lógico que vamos a tener, y eso es lo que vamos a hacer en sus momentos en la línea de comandos para ver cómo se configura. Y vamos a tener un host en la VLAN 2, vamos a tener un host en la VLAN 3 y vamos a ver que si vamos a tener comunicación entre ellos usando el switch de aquí de en medio de capa 3. Aquí estamos en el switch número 1, que va a ser el switch que vamos a estar utilizando para hacer las pruebas de la configuración de los SVIs. Lo primero que les quiero mostrar es de que por default el ruteo no está habilitado en un switch de capa 3. Si le damos show IP route, eso es lo que nos aparece, que básicamente es nada. Vamos a configurarle un default gateway, IP default gateway, y le vamos a decir que el default gateway es la 111, por poner nada más algún valor. Si le damos un show IP route, nos dice que el default gateway es 1111. Esto, cuando veamos un show IP route y que nos dé este tipo de output, significa que el ruteo no está habilitado. Vamos a ver si aparece en la configuración. No aparece. Lo que vamos a hacer es poner el comando IP IP routing. Este comando de IP routing
lo que le estamos diciendo al router es de que vamos a habilitar ruteo en este switch. Si ahora le ponemos show IP route, vamos a ver algo totalmente diferente a lo que veíamos aquí. Show IP route, y como pueden ver se parece bastante a lo que existe en un ruteador. Tenemos todo lo que son los protocolos de ruteo, pero ahorita no hay nada porque no tenemos nada configurado, pero ya está habilitado. El que nos aparezca esto significa que ya está habilitado. Como pueden ver, el Gateway of Last Resort no está, y no está porque este es diferente al default gateway. Lo primero que vamos a hacer, bueno, lo primero que hicimos fue habilitar ruteo, eso es bien importante. Lo que ahora vamos a hacer es poner dos hosts. En el caso de la interfase Fast Ethernet 01, tenemos esta computadora, Switchport Access VLAN 2 le vamos a poner. Dice que no estaba creada y la está creando. Switchport Mode Access. Y en la interfase Fast Ethernet 08, perdón, vamos a poner Switchport Access VLAN 3, que tampoco está creada y ahí no la creó. Switchport Mode Access. Ahí, si le ponemos Show VLAN, debemos de ver la VLAN 2 y la VLAN 3 que están creadas. No las creó automáticamente al tiempo de ponerle Switchport Access VLAN y el número, porque no existía, la creó. Si vemos ipconfig, tenemos que esta máquina tiene la 192.168.1.2 en la VLAN 2 con su default gateway de 192.168.1.1. El host que está conectado en la VLAN 3 en la fase Ethernet 08 tiene la IP 192.168.2.2 y tiene configurado como default gateway la 2.1. Si ahorita desde aquí le doy un ping a la 192.168.2.2 que está conectada en este switch, no la voy a ver porque estamos en diferentes VLANs. De hecho, si trato de llegar a mi default gateway, que es la 1.1, no voy a llegar porque todavía no lo tenemos configurado. Es lo que vamos a hacer. Vamos a crear primero la interfase VLAN 2 y le vamos a poner la dirección 192.168.1.1 con máscara 255.255.255.0. Si ahora tratamos de pinguearla, sí me va a contestar porque es esta interfase que acabamos de crear. En este momento, si nosotros intentamos llegar a la 2.2, no me va a dejar porque el ruteador de aquí, en este caso el switch de capa 3, no sabe cómo llegar a ella. Si aquí creamos la interfase VLAN 3 y le ponemos la dirección 192.168.2.1, 255.255.255.0 porque el otro host es la IP que tiene configurada como default gateway. Si regresamos aquí a la 2.2 nos debe de contestar. Y ahí está, ya nos está contestando. Si regresamos aquí y le ponemos show IP route, tenemos que directamente conectada en la VLAN 2 tenemos la red 192.168.1.0 diagonal 24 y directamente conectada en la VLAN 3 tenemos la 192.168.2.0 diagonal 24. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que para crear una VLAN, como lo podemos ver, podemos hacerlo como ya lo habíamos hecho, que es poner la VLAN 4, por ejemplo. Eso ya la creo, show VLAN 4, show VLAN, ahí está la VLAN 4. Otra manera de crearlo, como lo vimos en unos momentos, es entrar a una interfase, por ejemplo la 5, y asignarle una VLAN que no exista, por ejemplo la VLAN 5. Dice que no existe y la crea. Lo que debemos de tener mucho cuidado es
que cuando creamos una SBI de una VLAN que no existe, por ejemplo la VLAN 6, no la va a crear automáticamente. Si nosotros le damos interfase VLAN 6 y le ponemos una IP, por ejemplo la 192.168.7.1.255.255.255.0, aparentemente no nos marcó error, pero si le damos show VLAN, esa VLAN no va a existir. La VLAN 6 no existe, aunque la tenemos configurada. Automáticamente no la crea. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si le damos un show IP route, no nos va a aparecer la VLAN 6. Si le damos, por ejemplo, un show IP interface brief, nos dice que la VLAN 1 está arriba, up down, porque no tiene IP asignada ni nada. Tenemos la VLAN 2 que sí está arriba, la VLAN 3 que sí está arriba, y la VLAN 6 la vemos down down. Si la vemos down down una VLAN, significa o que no hay nada asignada a ella, pero como es una interfase VLAN, significa que esa VLAN no está creada. Si nos vamos a modo de configuración y la creamos y nos salimos, show VLAN, debe estar la VLAN 6, ahí está la VLAN 6, show IP interface brief, cambió a up down, y está en up down porque no hay nada asignado a esa VLAN. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la interfase fase Ethernet 01, que está en la VLAN 2, pero le ponemos switch port access VLAN 2, VLAN 6, perdón. La VLAN 2 se cae porque ya no hay nada asignado a esa VLAN 2, y la VLAN 6 se debe de levantar después de que pase los 50 segundos del spanning tree. Show IP interface brief. La VLAN 6 sigue en up down. Show span para la VLAN 6. Ya está en forwarding, y ya que está en forwarding levantó. Show IP interface brief. Vamos a ver la VLAN 6 en up. Entonces si la vemos en up es de que sí está creada la VLAN y sí tiene un puerto asignado a él, o hay un trunk. Si hay un trunk, todas las VLANs pasan por ahí. Si la vemos en up down, significa que sí está creada la VLAN, pero que no hay ningún puerto asignada ahí, y no hay ningún trunk en el switch arriba. Y si la vemos down down, es simplemente que la VLAN no existe. Entonces vamos a regresarlo como lo teníamos. La interfase fase Ethernet 01 la vamos a poner en la VLAN 2. Otros comandos que nos pueden servir para verificar cómo está la VLAN o la interfase VLAN, la interfase SBI, es show interface VLAN, por ejemplo la VLAN 3. Me dice la VLAN 3 is up, line protocol is up, es como lo debemos de ver. Dice que el hardware es una SBI, esa es la MAC address, y como pueden ver viene la IP que tiene configurada, y todas las estadísticas iguales de cualquier interfase fase Ethernet o serial de un ruteador, se ve idénticamente igual. Otro comando que nos puede servir es el show IP interface VLAN 2, por ejemplo. Y aquí lo que nos dice es qué está configurado y qué no está configurado en esa interfase. Nos dice cuál es la dirección IP, cuál es la dirección de broadcast, el tamaño del MTU, cómo fue determinada la dirección, que en este caso fue por medio de un comando, y varias cosas que no hemos visto, como el helper address, directed broadcast, etc. Entonces estos son los comandos que nos van a servir para verificar. El show IP route, que ya lo vimos. Show IP route. Algo interesante de aquí es, por ejemplo, que ya podemos configurar ruteo, router EIGRP 10. Podemos configurar inclusive BGP.
podemos configurar OSPF, podemos configurar cualquier protocolo de ruteo en un switch de capa 3. Entonces, ya que tenemos el ruteo, también podemos obviamente poner una ruta de default, por ejemplo. Podemos apuntarla a la 2.2. Y aquí nos aparece la ruta estática que acabamos de poner. Si habilitamos ruteo, también vamos a ver el ruteo entre este router, entre este switch de capa 3 y otros routers. Entonces tiene todas las funcionalidades que tiene cualquier router, un switch de capa 3. Eso es lo que acabamos de configurar. El tener el switch 1 con la interfase VLAN 2 y tener un host en la VLAN 2 y este switch con la interfase VLAN 3 y tenemos un host en la VLAN 3 y pudimos ver de que sí pudimos rutear entre el switch. Ahora bien, tenemos este diagrama de aquí y básicamente es la misma configuración. Tenemos este switch que viene siendo el switch 1 como lo tenemos configurado. Tenemos la interfase VLAN 2, la interfase VLAN 3. Tenemos además los hosts en las VLAN 2 o en la VLAN 3 dependiendo de donde la queramos. Y aquí estamos agregando un switch de capa 2. Este enlace de aquí es un trunk. Aquí tenemos la VLAN 3. Esto en sí es exactamente lo mismo. Cuando esta VLAN 3, este host de la VLAN 3 quiere enviar un paquete a la VLAN 2, lo va a mandar a su default gateway, que su default gateway debe de ser la 192.168.2.1, que está configurada como interfase VLAN en este switch. Ese paquete de ahí le va a llegar a y la va a poder rutear hacia la VLAN 2. Si ponemos otro switch acá, en este caso de capa 3 o puede ser de capa 2 y aquí un trunk, va a pasar exactamente lo mismo. La pregunta es, este es el diagrama físico, ¿cómo quedaría el diagrama lógico? El diagrama lógico queda exactamente igual. No importa cuántos switches tengamos en medio, en un diagrama lógico solamente va a aparecer aquellos elementos que tengan IPs en algún lado configuradas, y en este caso el switch 1 tiene la interfase VLAN 2 con una IP y la interfase VLAN 3 con una IP. Entonces este diagrama físico queda como este diagrama lógico, donde estos dos elementos no aparecen porque no tienen ninguna dirección IP asociada a ellos. Y aunque tengamos 10 switches sin IP, si están haciendo trunk hacia el switch que finalmente tiene las IPs, va a poder estar ruteando entre las VLANs. Eso nos quiere decir que en una red grande, con que tengamos solamente un switch de capa 3 es suficiente para poder hacer el ruteo entre todas las VLANs. No significa que sea el mejor diseño, pero por lo menos sí es posible que solamente con un solo switch de capa 3 podemos rutear todas las VLANs que queramos con este tipo de configuración. Como les había comentado, existen dos maneras para configurar un switch de capa 3 o multilayer para que rutee. La manera que ya vimos es por medio de una interfase SBI, que son las interfaces VLANs. Otra manera con la que podemos hacerlo es usando puertos físicos del switch de capa 3 como puertos ruteados. Un puerto de un switch, como ya habíamos visto, podía ser un puerto en modo de acceso, que es un puerto de capa 2. Lo podemos poner en modo trunk para que pase todas las VLANs, pero sigue siendo un puerto de capa 2. O lo que podemos hacer es que ese puerto no sea de capa 2, sino sea un puerto de capa 3. Un puerto de capa 3, como viene aquí en este ejemplo, es cuando utilizamos una interfase física con una dirección IP. El comando que debemos de utilizar antes de ponerle una IP es el comando no switchport, y con esto lo que le estamos diciendo es de que no queremos que ese puerto en particular sea de capa 2 sino de capa 3. La mayoría de los switches por default tienen switchport habilitado.
aunque los nuevos tienen el no switch port habilitado. En el caso de los switches con los que estamos trabajando, que son 3560, no está habilitado por default el no switch port, entonces tenemos que ponerle no switch port antes de ponerle una IP. Eso es lo que vamos a hacer en lo que es los comandos en el switch en sí. Solamente les quiero comentar cuál es la configuración del otro switch que está en este diagrama. Lo que tenemos va a ser un switch de capa 3 en el cual vamos a tener la interfase fase Ethernet 01 con la IP 192.168.1.1. Vamos a tener la interfase fase Ethernet 02 con la IP 192.168.2.1 y vamos a tener otro switch que puede ser de capa 2 o de capa 3, pero realmente no ocupamos ruteo aquí en ese switch. Y lo que vamos a tener es de que el puerto fase Ethernet 01 que vaya conectado a este switch, ese puerto tiene que estar en modo acceso en la VLAN que queremos que esté. En este caso en la VLAN 2 va a estar la dirección 192.168.1.1 y en la fase Ethernet 02, bueno, aquí vamos a usar la 02 y la 03 como viene en el diagrama. En la fase Ethernet 03 de aquí, que va a estar conectado directamente a la fase Ethernet 02, vamos a ponerle que va a estar en la VLAN 3 y después vamos a poner los hosts de la VLAN 2 y de la VLAN 3 en puertos que estén configurados de esa manera. ¿Cuál sería el diagrama lógico? Obviamente el diagrama lógico nada más va a estar este switch de aquí porque este no tiene IP. Nos quedaría algo como esto, que es muy parecido a lo que habíamos visto con las interfaces VLANs, pero la diferencia es de que ahora en el diagrama la interfase que aparece es la fase Ethernet, no aparece la interfase VLAN 1 o la interfase VLAN 2. Vamos a hacerlo en el switch para ver cómo se hace y vamos a probarlo igual que probamos el anterior. En el switch 1 lo que vamos a hacer primero es borrar la interfase VLAN 2 que habíamos creado y vamos a borrar la VLAN 3, la VLAN 4, no la habíamos creado, la VLAN 5 y la VLAN 6 que sí la habíamos creado. En la interfase fase Ethernet 01, la interfase fase Ethernet 01 está conectada a la interfase fase Ethernet 02 del switch 2. Entonces aquí le vamos a poner no switch port y le vamos a configurar la IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Y lo que vamos a hacer también es irnos a la interfase fase Ethernet 02. Si le intento poner una dirección, no me va a dejar. Y no me va a dejar porque está como puerto de capa 2. Tengo que ponerle no switch por primero. Y después ya me va a dejar poner la dirección. Así es como quedan las interfaces. Si le ponemos show IP route, va a decir que la 192.168.1.0 diagonal 24 está directamente conectada a la fase Ethernet 01, no a la VLAN 1 ahora. Y que la 192.168.2.0 diagonal 24 está directamente conectada a la fase Ethernet 02. Vamos a ir al switch 2. En el switch 2, bueno, vamos a meternos a modo de configuración. Este no está ruteando. Si le ponemos show IP route, podemos ver que está como switch de capa 2. Y lo que vamos a hacer es entrar a la interfase fase Ethernet 02. Esta interfase fase Ethernet 02 va conectada a la interfase fase Ethernet 01, a esta del switch 1. Entonces le vamos a poner switch port access VLAN 2 switch port mode access. Nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 03. Le vamos a poner switch port access VLAN 3 switch port mode access. La interfase fase Ethernet 07 es la que está conectada a esta computadora
y si recordamos estaba en la VLAN 2 y el otro host que teníamos estaba conectado en la interfase fase Ethernet 0/8 que estaba en la VLAN 3. Entonces, si nos vamos a la línea de comandos de la computadora y trato de llegar a mi default gateway, vemos que si llegamos. Si trato de llegar a la 2.2, que es el otro host que está del otro lado, también debemos de llegar. Y ahí llegamos a la 2.2. También debemos de llegar a la 2.1. Como pueden ver, la configuración es muy sencilla. Ahora, esa no es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es con las interfaces SBIs, pero hay algunas ocasiones en las que usar una interfase ruteada en un switch es de bastante ayuda. Si en el switch 2 le ponemos show interface fase Ethernet 01 switch port, es lo que habíamos visto en los módulos anteriores. Podemos ver que switch port está habilitado. Pero ¿qué pasa en el switch 1, en la interfase fase Ethernet 1 y 2, que el switch port lo tenemos deshabilitado porque es un enlace de capa 3? Si le ponemos el mismo comando de show interface fase Ethernet 01 switch port, lo que nos va a arrojar es que el switch port está deshabilitado porque este es un puerto de capa 3 y no es un puerto de capa 2. Y todos los demás comandos que habíamos visto anteriormente, vemos show IP interface brief. Aquí nos va a decir que IP tiene asignada la fase Ethernet 01 y la fase Ethernet 02. Le podemos dar show IP interface fase Ethernet 01 o fase Ethernet 02, o le podemos dar show interface fase Ethernet 01, por ejemplo. Como pueden ver, es exactamente lo mismo, y como les comento, lo que más se usa en la vida real son los SBIs, aunque existen algunas partes donde es interesante usar un puerto de capa 3 como un puerto físico en un switch. Y eso más que todo es porque como esos puertos son de capa 3 y no son de capa 2, el spanning tree no está funcionando ahí y no tenemos todo aquello de que reconverge la red cuando tenemos enlaces de capa 2. Entonces a veces es buena práctica usar un puerto en capa 3 en lugar de capa 2 porque para empezar no estamos corriendo el spanning tree. Este tipo de puertos los encontramos por lo regular, si recordamos el primer módulo cuando veíamos el modelo jerárquico, por lo regular donde podemos ver este tipo de puertos de capa 3 es entre el core y la distribución, para que en esa parte de ahí no haya spanning tree. Claro que lo que surge con eso es de que tanto el core como la distribución deben de ser switches de capa 3. Esto es lo que acabamos de configurar. Lo que tenemos es un switch de capa 3 con dos interfaces, la fase Ethernet 01 y fase Ethernet 02, como interfaces de capa 3 con el comando no switch port y la dirección IP es como lo configuramos. En el switch 2, en este caso, configuramos que la interfase que tenía la IP 192.168.1.1 estaba como acceso en la VLAN 2 y la que tenía la 192.168.2.1 estaba como acceso en la VLAN 3. El host de la VLAN 2 estaba como acceso en la VLAN 2 y el host de la VLAN 3 estaba como acceso en la VLAN 3. Entonces cuando la VLAN 2, en este caso este host, quería llegar a la VLAN 3, lo que hacía era de que se iba al puerto de la VLAN 2, buscaba en toda esa VLAN 2 quién tenía la 1.1 que era su default gateway, se daba cuenta que era este switch de capa 3. Este switch de capa 3, como tiene ruteo,
puede rutear entre las VLANs dándole el show IP route. Este switch de aquí se da cuenta que todo el tráfico de la VLAN 3 o que va a la 2.1 va por la fase Ethernet 02, lo manda por acá, este switch lo recibe y lo manda a la VLAN 3. Eso es lo que configuramos, y como ya habíamos visto, como queda el diagrama lógico es de esta manera, donde tenemos el switch de capa 3 con la interfase fase Ethernet 01 y la interfase fase Ethernet 02. El switch que no tiene IP no aparece en el diagrama porque como no tiene IP no puede aparecer en un diagrama lógico. Entonces, ¿qué es lo que vimos de ruteo? Como pueden ver, es muy sencillo. Si le damos un show IP route y no nos aparece algo como esto, significa que el ruteo no está habilitado, y como lo habilitamos es con el comando IP routing. También vimos que ya que habilitamos el ruteo, aquí show interface fase Ethernet 01 switch port, si vemos todo esto significa que este puerto está en capa 2, no está en capa 3. Si le ponemos show interface fase Ethernet 01 switch port y nos aparece que el switch port está deshabilitado y nada más, significa que ese fase Ethernet está con el no switch port y con una dirección de IP. También vimos el comando show interface VLAN y el número de la VLAN, y lo que pudimos ver es algo como esto, que nos dice que es una interfaz SBI con esta MAC address y esta IP, y todo lo demás se parece bastante a una interfaz de un ruteador. También vimos el comando de show IP interface VLAN. En este caso está up-down, y como lo vimos, si está up-down es porque en la VLAN 2 no hay nada que esté conectado. En este caso estamos usando una SBI y nos da todos estos datos. Con el show IP interface brief, en este caso podemos ver la VLAN 2 que tiene una IP y que está up. Eso significa de que la VLAN sí está creada, y además de que está creada hay al menos un puerto que tiene asignada esa VLAN o hay un tronco. Por último, recordar que con el show IP route, cuando el ruteo está habilitado, podemos ver algo como esto, y es la manera más clara de saber si un si un switch tiene habilitado el ruteo o no. Este es el último slide de lo que viene siendo la parte de ruteo inter-VLAN. Como pueden ver, es mucho más sencilla la configuración que usar router on stick, por ejemplo, y es una manera muy buena de rutear entre VLANs. La mejor manera para rutear entre VLANs es usar un switch de capa 3, no un router. Si usamos un router, como vimos, nos puede dar muchos problemas. Si no usamos la configuración de router on stick, el problema es de que necesitamos una interfase física por cada VLAN. Y si utilizamos router on stick, aunque nada más necesitamos una interfaz en trunk en un router, el problema es de que todo el tráfico entre VLANs tiene que llegar hasta el ruteador, y ese ruteador va a tener mucho overhead en su CPU, y el ancho de banda que va a tener esa interfase va a ser muy alto porque todos los paquetes van a tener que pasar por ahí, tanto de entrada como de salida. Lo que vamos a ver ahora es el Cisco Express Forwarding, o CEF. Como se imaginarán por el nombre, es un protocolo propietario de Cisco, y más que un protocolo, porque no es un protocolo, es la manera en la que un switch de capa 3 o un router envía paquetes por ciertas interfaces. Lo importante que hay que recalcar aquí es de que aunque un switch sí lo usa siempre y cuando tenga ruteo habilitado. Si no tiene ruteo habilitado, como vamos a ver, el CEF no hace sentido. Entonces, como bien dice aquí en el slide, es un método que sirve para enviar paquetes, forward packets. Está basado en información de capa 3 y capa 4. Capa 3 es la dirección IP, capa 4 viene siendo el puerto de TCP o UDP que se esté utilizando. Utiliza tablas dinámicas. Eso también es importante, corre por default. Por default, CEF está habilitado, al menos en todos los switches y routers nuevos. Está habilitado por default. Y como dice aquí, se utiliza en plataformas tanto de routers como de switches de Cisco. ¿Qué es lo que pasaba antes de que existiera CEF? Antes de que existiera CEF, en un switch de capa 3 lo que teníamos eran dos procesos. Uno que se le llamaba el Route Processor o RP, y algo que se le llamaba Switching Engine o SE. La
filosofía de, de esta manera sin Ceph era de que se ruteaba una vez y se switchaba de ahí en adelante, aunque realmente no lo hacía tan eficientemente. A esta manera también se le llama NetFlow Switching o Route Cache Switching. Eso es lo que se utilizaba antes de que existiera Ceph. Con este diagrama vamos a explicar exactamente qué es lo que hace Ceph y por qué es más eficiente que usar lo que es un router de capa 3. Aquí en este diagrama lo que se ve es un switch de capa 3 y un router. Realmente este es el mismo equipo. Es la parte donde está el ruteo en un switch de capa 3 y aquí es donde está la parte de switcheo. Como se imaginarán, la parte de switcheo es mucho más rápida que la de ruteo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega un paquete? Vamos a recordar un poco lo que vimos en el CCNA. Y lo que vimos en el CCNA es de que cuando llega un paquete a un router, lo primero que verifica es hacia dónde va, y esto es por medio de la tabla de ruteo. Con la tabla de ruteo lo que va a encontrar va a ser la ruta más específica, va a ponerle show IP route y va a ver la ruta más específica y va a ver cuál es el siguiente salto. Cuando se dé cuenta cuál es el siguiente salto, lo que va a buscar es en la tabla de ARP cuál es la dirección de capa 2 de ese siguiente salto para poderlo mandar por esa interfase. Eso es lo que se hacía y se sigue haciendo en un ruteador. Con Ceph habilitado lo que tenemos es algo que se llama FIB o Forwarding Information Base. El Forwarding Information Base es muy parecido al Routing Table. De hecho, el FIB se forma por el Routing Table y lo que es una tabla en la que están todas las rutas, pero están ordenadas de la más específica a la menos específica. Y eso lo que hace es de que sea más rápida la búsqueda que como se hace en el Layer 3 Engine. Por otro lado tenemos algo que se llama en la parte Ceph Adjacency Table, la tabla de adyacencias, y lo que hace aquí es algo muy parecido que la tabla de ARP, pero aquí lo único que vamos a tener son aquellas MAC-address que tienen un salto en el FIB. Es decir, si en el FIB dice que el siguiente salto es la 192.168.1.1, entonces el switch sabe que tarde que temprano se va a ocupar la MAC address de esa dirección y ya la tiene en la tabla asociada a la ruta específica. Entonces es mucho más rápido porque no tiene que hacer una búsqueda doble porque ya lo tiene aquí mismo. No es como acá de que son dos procesos totalmente diferentes. Obviamente todos los paquetes queremos que se vayan por acá, pero si por alguna razón no tenemos todavía toda la información, algunos paquetes se van a ir por aquí la primera vez y de ahí en adelante se van a venir por acá ya que tengamos la información de cuál es el siguiente salto, bueno, cuál es la ruta y cuál es el siguiente salto y cuál es la MAC address del siguiente salto para que se pueda mandar por esa interfase. Así es como funciona a grandes rasgos Ceph. Vamos a verlo un poco más a detalle adelante. Lo que vamos a ver ahora es cuando un paquete, aunque tengamos Ceph habilitado, no se va por la parte de Ceph, que es más rápida, y se tiene que ir por la parte de el Layer 3 Engine. Cuando sucede eso, cuando sucede que tenemos que enviarlo por arriba en lugar de por abajo, se le llama Ceph Punt. Eso es como se le llama. ¿Y cuándo es cuando sucede eso? Obviamente si la entrada donde queremos llegar no está en la tabla de FIB, pues simplemente lo tenemos que pasar por la de ruteo. Si la tabla del Forward Information Base está llena, si el time to leap del paquete IP ha expirado. Si recuerdan, cada paquete de IP tiene un tiempo de vida y ese se va decrementando cada vez que pase por un equipo de capa 3, le cambia el TTL a un número menor y esto es para evitar loops, para que ese paquete no se quede por siempre dando vueltas en algún lado en caso de que haya loop. Entonces, si el TTL ha expirado, no lo va a pasar por la parte de switching, lo va a pasar por la parte de routing. Si el MTU es demasiado grande y tiene que ser fragmentado, si recuerdan, por default todas las interfaces tienen un MTU de 1500. Si un paquete llega más grande, ese no puede ser switchado, se tiene que pasar por la parte de ruteo. En el caso de
Mensajes de ICMP redirect, esos tampoco pueden pasar por el de switcheo, tienen que pasar por el de ruteo. Si el tipo de encapsulación de capa 2 no está soportado, también tiene que pasar por el de ruteo. Si los paquetes están en un túnel, sea el túnel del tipo que sea, no pueden pasar por la de switching, tienen que pasar por la de ruteo. Si hay una lista de acceso, pero solamente si esa lista de acceso tiene la opción de log. La opción de log, si recuerdan del CCNA, es para saber cuando alguna entrada en particular nos interesa saber si le pegó esa lista de acceso, se le pone al final la palabra log a la lista de acceso. Si hay una lista de acceso con el log, entonces tiene que pasar por la de ruteo, porque en el ruteo es donde se manda el mensaje. Y en cualquier caso que esté involucrado NAT, tampoco se puede pasar por la de switcheo, tiene que pasar por el de ruteo, porque finalmente la que hace el nateo es la parte de ruteo y no la de switcheo. Entonces estas son las ocasiones en las que, aunque queramos, no va a pasar por Ceph, va a tener que pasar por la parte de ruteo y va a ser un poco más lento porque no estamos utilizando Ceph. Ahora bien, hay diferentes sabores de Ceph, y estos diferentes sabores de Ceph, el Accelerated Ceph y el Distributed Ceph, son cuando estamos utilizando switches de los grandes, de los cores. En este caso estamos hablando de 4500 o de 6500 y no en todos los modelos de tarjetas. Lo que tenemos aquí de ventaja con el Accelerated Ceph y Distributed Ceph, o Ceph acelerado y Ceph distribuido, es de que vamos a tener un mejor performance porque está distribuido en ambos casos lo que es la Forward Information Base. Lo que tenemos es, no sé si conozcan los 6500, pero un switch 6500 es un switch modular en el que se le pueden poner tarjetas. Tiene una tarjeta que es la que controla y esa se llama supervisora, y además de esta tarjeta supervisora tenemos tarjetas de puertos, de 48 puertos por ejemplo. Podemos ponerle en un 6509, como dice 09, podemos ponerle 9 tarjetas, una de ellas debe ser la supervisora y las otras 8 por ejemplo pueden ser puertos como tal. Entonces en cada tarjeta, si cada tarjeta lo soporta en hardware, puede tener una forwarding engine. Si es así, podemos tomar ventaja de tanto del Ceph acelerado como del Ceph distribuido. En el Ceph acelerado lo que hace es de que baja una parte del FIB en cada tarjeta, la que cree que va a estar usando más. En el caso de distribuido, baja toda la tabla del FIB en cada una de sus tarjetas donde están los puertos. Como se pueden imaginar, es mucho más rápido que irle a preguntar a la supervisora, a la tarjeta supervisora, si ya lo tiene en su misma tarjeta donde está recibiendo los requests. Entonces estos dos sabores de Ceph son mucho más rápidos que el Ceph normal. En primer lugar tenemos el Ceph distribuido como el más rápido, el que le seguiría el Ceph acelerado, el que sigue sería Ceph normal. El Ceph normal son en los switches pequeños como el 3560 que tenemos, no puede correr ninguno de estos dos porque de hecho no tiene módulos donde se le pueden poner más tarjetas. El que le sigue de ahí es el Fast Switching, que eso está en los switches que no soportan Ceph. Y en último lugar tenemos el Process Switching, que es un switch común y corriente. Entonces esos son los 5 modos de switcheo de paquetes. Entonces tenemos en primer lugar como más rápido el Ceph distribuido, en segundo lugar el Ceph acelerado, en tercer lugar el Ceph normal, en cuarto lugar el Fast Switching y en quinto lugar el Process Switching. Como ya les había platicado, la tabla de adyacencias del Forward Information Base, lo que tiene en ella es cuál es la dirección de capa 2 del next hop. Es decir, si en la tabla de ruteo que ya está en la Forwarding Information Base dice que el siguiente salto es la 1.1.1.1, lo que requiere el switch para poder switchar ese paquete es saber cuál es la dirección de capa 2, es decir, la MAC address. Entonces lo que tenemos en la tabla de adyacencias es eso, es cuál es la dirección de capa 2 del siguiente
next hop de capa 3. Ahora bien, hay, así como el cef.punt que habíamos visto, está algo que se llama cef.glen, y el cef.glen es cuando la tabla de adyacencias por alguna razón no tiene cuál es la dirección de capa 2, en este caso la MAC address del next hop. En ese caso lo que hace es mandar el paquete al Layer 3 Engine para que genere un app request. A eso se le llama que está en un estado de Glen state. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si no recibe una respuesta en menos de 2 segundos? Lo que sucede es que sucede un ARP throttling o throttling adjacency, y esto ocurre cuando no está recibiendo en menos de 2 segundos ese ARP replay o ARP reply. En la tabla de adyacencias también tenemos algunas adyacencias especiales, que son las que vemos aquí. La primera que vemos es la adyacencia a null. Esto no necesariamente lo tuvieron que ver en el CCNA, pero hay una interfase en los ruteadores y en los switches que es una interfase null, y la interfase null lo que significa es de que hay que tirar ese paquete, y eso puede ser por cuestiones de seguridad o por cualquier cuestión de que queremos tirar paquetes sin forwardearlos por alguna interfase. Lo que se hace es destinarlos a una interfase virtual que se llama interfase null. Entonces hay una adyacencia hacia esa interfase que es una interfase también virtual. Tenemos también una adyacencia especial que es la adyacencia de drop, que son aquellos paquetes que se van a tener que tirar sin forwardear por una interfase por alguna causa. Las causas más comunes son porque la encapsulación falló, porque hay una dirección que no puede ser resuelta, porque es un protocolo que no está soportado, porque no hay una ruta válida, porque no hay una adyacencia válida, o porque el paquete en sí tiene un error en el checksum, es decir, el paquete llegó mal. Tenemos también una adyacencia de tipo discard, y es cuando un paquete no puede ser forwardeado por una interfase porque hay una lista de acceso o porque hay una política que dice que ese tipo de paquetes no pueden ser forwardeados. Y por último tenemos la adyacencia de punt, que como se imaginarán es lo que veíamos hace un rato, en el que no puede ser forwardeado porque necesita algo de la capa 3. Fue el slide que veíamos anteriormente, entonces puede ser de que no haya adyacencia, de que la encapsulación no esté soportada, porque sea un ICMP redirect, lo que habíamos visto hace un rato, si no está fragmentado, etcétera, etcétera. Ya que Ceph se da cuenta por dónde tiene que enviar el paquete, por qué interfase y hacia qué MAC address lo debe de enviar, a qué dirección de capa 2, ese paquete lo tiene que reescribir como, eso sí lo debemos de saber del CCNA. Ese paquete lo que va a terminar haciendo, o lo que se va a terminar reescribiendo, es cuál es la dirección destino de capa 2, porque ya es una nueva. Antes era la del switch, ahora es la nueva destino, que es la del next hop. Cuál es la dirección fuente de capa 2, que ahora va a ser la del switch que lo está forwardeando. En la capa 3 le va a restar 1 al time to leap para que no haya un loop de capa 3, como ya les había platicado. También va a cambiar lo que es el checksum del paquete de capa 3 y también el checksum del frame de capa 2. Estas 5 cosas las va a cambiar en el paquete original cuando lo forwardee por medio, ya sea por medio de Ceph o por medio de ruteo. Esto lo tiene que hacer de cualquier manera para que el paquete pueda llegar a su destino como debe de ser. Entonces esto es independientemente si se usa Ceph o no. Esto lo hace siempre en cualquier paquete y hay que tenerlo muy presente, de que finalmente el paquete no llega como lo recibió, porque finalmente cambia tanto el destino como la fuente de capa 2 y el checksum de capa 2 y capa 3, y el time to leap se tiene que decrementar en 1. Configurar Ceph no tiene mucha ciencia, de hecho, como les comentaba, está habilitado por default. Entonces más bien lo que vamos a ver es cómo deshabilitar Ceph, y más importante aún, bueno, o igual de importante, el ver todos los comandos de show que podemos dar en el switch para ver si está funcionando y cómo está funcionando Ceph.
Recordar que Ceph no solamente corre en los switches, sino también en los routers. Ahora bien, ese es el diagrama que vamos a estar usando. Tenemos al switch 1, que tiene dos interfaces ruteadas, la interfase fase Ethernet 01 y la interfase fase Ethernet 02, que está conectado a otros dos switches, pero esos dos switches no, ni siquiera nos vamos a meter. Lo único que debemos de saber es de que el switch 2 y el switch 3 también tienen una interfase con estas direcciones IP, y que también tienen anunciando por medio de EIGRP a este router las siguientes rutas. Teniendo esta información, lo que vamos a hacer es primero ver cómo se deshabilita Ceph. Bueno, más bien al final vamos a ver cómo se deshabilita Ceph. Primero vamos a ver cómo habilitado Ceph vamos a ver todos los comandos de show para ver si está funcionando y cómo está funcionando. Y finalmente vamos a deshabilitar Ceph. Aquí estamos en el switch número 1. Lo primero que vamos a checar son las rutas. Como podemos ver, están las rutas que les comentaba y las estamos aprendiendo por EIGRP. Vamos a ver si realmente llegamos a la 1.1, a la 2.2.2, a la 3.3.3 ping y ping a la 4.4.4. Podemos ver que llegamos, podemos ver las rutas y nos va a decir, por ejemplo, que la 1110 diagonal 24 la conocemos por la 1.2, la 2.2.2.2 diagonal 32 la conocemos también por la 1.2, la 333 la conocemos por la 2.2 y la 4.4 la conocemos por la 2.2. Además, directamente conectadas tenemos la 1.0, la 2.0 por la fase Ethernet 01 y por la fase Ethernet 02, y además tenemos una ruta de default que va hacia la 2.2. Eso es lo que tenemos. El primer comando que vamos a ver es el show IPsef, y lo que podemos ver aquí es la tabla en la que vemos los prefijos de a dónde podemos llegar y cuál es el siguiente salto. Por ejemplo, la 0000, aquí vemos la tabla de ruteo. En la tabla de ruteo nos dice que el siguiente salto es la 2.2 y Ceph nos dice lo mismo. Además nos dice la interfase. Esta es la FIB, la Forward Information Base. Y dentro de la tabla de adyacencias tenemos cuál es la MAC address de la 2.2, que es finalmente donde la vamos a enviar. Tenemos los demás prefijos y cuál es el siguiente salto. Podemos ver que la 110 diagonal 24 y la 2222 diagonal 32 lo conocemos por la 1.2, que es la misma información que teníamos acá. Y que la 3330 diagonal 24 y la 444 diagonal 32 la conocemos por la 2.2, que está en la fase Ethernet 02. Las que están directamente conectadas dicen attach, y las que dicen receive son rutas especiales que son diagonales 32 y que quiere decir que están locales en el switch. Por ejemplo, tenemos este siguiente hop que es el de drop y es la dirección multicast 22400. Esta, por ejemplo, es el broadcast y la tenemos como receive. Las importantes son, como se imaginarán, las que tienen una interfase diferente. Tenemos también el comando show IPsef y después la interfase. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, la VLAN 2, pero la VLAN 2 ahorita no está dado de alta como ruteada, entonces nos marca error. Pero la que sí tenemos como interfase ruteada es, por ejemplo, la fase Ethernet 01 o fase Ethernet 02. Entonces nos dice que Ceph en la fase Ethernet 01 tiene el next hop 192.168.1.2 con estas rutas. Si le ponemos la fase Ethernet 02 nos va a decir cuáles son las rutas que tenemos, incluyendo la ruta estática y las que estamos conociendo por EIGRP. Tenemos también específicas en rutas. Podemos ponerle show IPsef 1.1.1.0 y le ponemos la máscara que es 255.255.0 longer prefix, y nos dice que el prefijo 1110 diagonal 24 lo conoce por el siguiente salto 192.168.1.2 por la interfase fase Ethernet 01.
Tenemos también el show IPsef, igual, pero al final le vamos a poner detail. Y lo que nos dice es básicamente la misma información que la 110 diagonal 24. El siguiente salto es la 192.168.1.2 por la fase Ethernet 01. Es lo que estamos viendo, es la FIB o Forwarding Information Base. Ahora, para ver las adyacencias, antes de eso, aquí también le podemos poner detail. Es decir, show IPsef, la interfase y detail. Nos dice que IPv versión 4CF está habilitado, cuántos prefijos hay en total, que son 19, que son los que habíamos visto anteriormente, y aquí pone en particular cuáles son los que está conociendo por esta interfase. Ya que vimos todos los comandos para ver la Forwarding Information Base, ahora podemos ver las de las adyacencias. Show adjacency, y aquí le podemos poner, como pueden ver, la interfase. Por ejemplo, ¿qué tenemos de adyacencia con la fase Ethernet 01? Este comando se tarda, como pueden ver aquí estamos en espera del switch. Y finalmente lo que nos dice es de que el protocolo es IP, la interfase fase Ethernet 01, y este es nuestra adyacencia, la 1.2. Nosotros tenemos la 1.1. Podemos ponerle también show IPsef adjacency, y le vamos a poner, por ejemplo, Glen. ¿Se acuerdan de Glen? Que es cuando no tiene el ARP del siguiente salto. Aquí no hay ningún problema porque pues sí los conoce, pero si hubiera algún problema aquí no lo reportaría de que no tiene el siguiente salto. Podemos poner el comando de show IPsef, y al final podemos ver que no nada más podemos poner Glen, sino los que están en el estado de punt, en el estado de drop, discard, adjacency null. Aquí no tenemos ninguno en null, no tenemos ninguno en discard. Tenemos todas las adyacencias bien hechas que son hacia los dos switches, es por eso que no nos marca nada. Recuerden que una parte importante de CEF es la parte del Address Resolution Protocol, porque finalmente el siguiente salto lo debe de tener en la tabla de adyacencias. Entonces la primera vez que lo toma es del show IP ARP, y si no lo tiene se lo va y se lo pregunta a lo que es el ruteo para que se lo pase a la tabla de adyacencias. Si le damos un show CEF drop, lo que nos va a decir es cuántos paquetes se han tirado y por qué. Por ejemplo, aquí se han tirado 4 porque no tienen ruta. Si le damos un ping a la 7.7.7, finalmente ese se lo va a mandar porque tenemos una ruta de default al 2.2 y no lo marca como no ruta porque sí tiene una ruta de default. Si no tuviéramos una ruta de default, entonces sí diría que no tendría ruta. Si le damos un show CEF, ese es el último comando que vamos a ver, not CEF switch, nos va a decir qué paquetes no han sido switchados por CEF y la razón. En este caso nada más tenemos uno y era porque no teníamos la adyacencia. Seguramente fue el primer paquete que enviamos, todavía no formaba la adyacencia de CEF, entonces es por eso que tiró el paquete. Por último vamos a ver cómo se deshabilita CEF. ¿Cuándo debemos de deshabilitar CEF? La verdad es de que yo solamente lo deshabilito por una razón, y es cuando estoy haciendo debugs. Cuando estás haciendo debug de routing, por ejemplo, si quieres saber por dónde pasa un paquete, si tienes CEF habilitado, como no pasa por el ruteador en sí, no te das cuenta si pasa un paquete o no. Entonces, por ejemplo, el debug IP packet, que te manda exactamente todos los paquetes que están pasando, si tienes CEF habilitado no lo vas a ver. Entonces yo es la única
ocasión en la que yo deshabilitaría Ceph. La verdad es de que tener Ceph habilitado es muy buena idea porque es mucho más rápido. Diciendo esto, si nos vamos a la interfaz fase Ethernet 01, lo que podemos hacer para deshabilitar Ceph es no IP route cache Ceph. Con este comando, como pueden ver, es por interfase, es como se deshabilita Ceph. Hay otro comando que no es soportado en esta plataforma, pero también se puede habilitar con noipceph. Aquí me manda que no está completo porque, como les comento, esto no está soportado en este switch y esto es otra cosa de accounting. Entonces, en algunos switches, como se debe deshabilitar es con noipceph y en otros es con el noip route cache Ceph. Ahorita lo deshabilitamos en la fase Ethernet 01. Si le damos ahora show IP Ceph, ahí todavía está, seguramente es estos ya no deberían de estar. Probablemente se tarde un rato en que ya no aparezca. Todavía dice que tiene dos adyacencias, pero como pueden ver ya tenemos deshabilitado el show IP Ceph en la interfase fase Ethernet 01. Ya me marqué error en la interfase fase Ethernet 02. Show IP Ceph. Es sin interfase, es fase Ethernet 01. Todavía no lo deshabilita. Show run interfase fase Ethernet 01. No IP route cache Ceph. Probablemente sea el iOS que está corriendo, pero en sí en estos momentos ya no está corriendo Ceph. Es la manera de deshabilitarlo. Seguramente si reinicio el router ya debe de aparecer normalmente. Así tenemos que para configurar IPsec, o más bien para deshabilitarlo, debe ser en un puerto que esté como capa 3. Puede ser un puerto como capa 3 o puede ser una interfase SBI, es decir, una interfase VLAN. Para deshabilitarlo es con el comando no IP route cache Ceph. En otras plataformas, como les comentaba, el comando correcto es no IPsec. Pasando a la parte de troubleshooting, tenemos los comandos que vimos y son los siguientes: show IPsec, show IPsec VLAN 1 o fase Ethernet 01, 02, lo que sea, show IPsec y el prefijo con longer prefixes al final o detail también, el show adjacency summary o también el ver la adyacencia pero con la interfase en particular, el ver el show IPsec, la adyacencia que esté estado de Glen o en los demás estados que también vimos. El show IP ARP, aunque no es de Ceph, es muy importante el recordar de que finalmente Ceph depende de ARP para que funcione. Podemos darle también el show IP Ceph en lugar de longer prefix detail, show Ceph drop para ver cuántos paquetes ha tirado Ceph, y por último el show Ceph not Ceph switch para saber cuáles paquetes o cuántos paquetes se tuvieron que pasar a la parte de ruteo y no pasaron por Ceph. El último tema que vamos a ver en este módulo se le llama fallback bridging. Fallback bridging se refiere cuando tenemos que rutear protocolos que no son ruteados. Por ejemplo, AppleTalk. AppleTalk es un protocolo que no podemos rutear, entonces si queremos que estén en diferentes VLANs debemos de encontrar una manera de enviar esos paquetes entre VLANs que no sea por medio de ruteo. Si no podemos rutear esos paquetes, lo que vamos a hacer es hacerles bridging, hacer un bridge entre ellos. Es cuando se usa fallback bridging. Entonces, son para protocolos que no pueden ser ruteados o switchados. Se usa por medio de grupos de bridge. Utilizan un spanning tree particular o especial, pero aunque utilizan el Spanning Tree Protocol no
interactúa con los que vimos en los módulos anteriores, es decir, no interactúa con el per VLAN Spanning Tree o con el Rapid Spanning Tree o con el Multiple Instant Spanning Tree. Y esta parte de Bridge Group se pueden configurar hasta 31 diferentes grupos. La configuración del bridging es muy sencilla también. Nada más debemos de saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces nos vamos a ir a la configuración global y lo primero que vamos a hacer es crear dos interfaces entre las que vamos a hacer el bridge. Digamos que en la interfase VLAN 2 vamos a tener la IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. En la interfase VLAN 3 vamos a tener la dirección 192.168.2.1.255.255.255.0. Lo que vamos a hacer es hacer un bridge entre la interfase VLAN 2 y la interfase VLAN 3. ¿Por qué? Porque probablemente en la interfase VLAN 2 tengamos a un host con AppleTalk que quiera llegar a otro host de AppleTalk en la VLAN 3 y eso no se puede rutear, entonces necesitamos hacer el bridging. La configuración en configuración global, el comando es bridge y en algunas plataformas es bridge group, en este caso es bridge nada más. Entonces es bridge, aquí nos va a pedir el número que puede ser entre 1 y 255, aunque nada más podemos tener al mismo tiempo hasta 31 bridge. Entonces vamos a ponerle 1 por ejemplo. Le vamos a decir que el protocolo es el VLAN bridge. Después lo que vamos a hacer es crear en la interfase VLAN 2, decirle que pertenece a ese grupo y se lo decimos con el comando bridge group 1. Este 1 es este 1 de aquí. Si aquí le hubiéramos puesto 2, aquí debería decir 2. Nos vamos a ir a la interfase VLAN 3 y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner bridge group 1. Eso es todo lo que tenemos que hacer para configurar Fallback Bridging. Si nos salimos y le ponemos show bridge group, nos dice que el bridge group 1 está corriendo y es compatible con el Spanning Tree Protocol. En la VLAN 2, en la VLAN 3, el grupo es 1 y está forwardeando. Con este comando podríamos ver, por ejemplo, si alguna en particular está bloqueada, está en blocking. En este caso las dos están en forwarding porque no hay ningún loop. Le podemos poner show bridge y aquí le ponemos el número, show bridge 1. Y lo que nos va a dar son las MAC address y cuáles son los puertos, que es la VLAN 3 y la VLAN 2 y está en forwarding. El último comando que vamos a ver en este módulo es el show bridge 1 verbose. Si se fijan, nos da exactamente la misma información. Ahora bien, como corre el Spanning Tree, aunque no es compatible con los demás protocolos, también en Fallback Bridging se le puede cambiar el costo, la prioridad y todo ese tipo de cosas, pero todo ese tipo de cosas no están en el alcance de este examen, pero sí se puede modificar si se requiere. Esto fue lo que hicimos en Fallback Bridging. El comando a nivel global es bridge, el número, protocol VLAN bridge. Como les comentaba, en algunas plataformas en lugar de este bridge es bridge group. Nos vamos a las interfaces que vamos a hacer bridging y le ponemos bridge group y el mismo número que hayamos usado acá. ¿Cuáles son los comandos que vimos para el troubleshooting? Es el show bridge group, el show bridge y el número de bridge, y el show bridge, el número de bridge y verbose. Con eso terminamos lo que viene siendo el ruteo inter-VLAN, Ceph y Fallback Bridging. Cualquier duda que tengan, por favor, en los foros los estaré esperando.